Ya está listo nuestro primer entrevistado. Es Jorge León Orantes. Él es experto en fusiones y adquisiciones del despacho Santa Marina y Esteta. Muy buenas tardes, Jorge. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes, encantado de estar contigo y tu auditorio. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Pues coméntanos cuál es el escenario después de un año muy complicado, el 2020 en materia económica por el tema de la pandemia. ¿Cuál sería el escenario en el tema de fusiones y adquisiciones en nuestro país, Jorge? Encantado. El 2020 fue un año muy interesante desde el punto de vista transaccional. A principios del 2020 y antes de la pandemia ya había cierta cautela por temas políticos y geopolíticos que veíamos y México desde luego no era una excepción. Cuando comenzó la pandemia en febrero o marzo del 2020, las empresas inmediatamente cambiaron su mentalidad a una mentalidad de supervivencia. Se olvidaron o pusieron en pausa un poco los proyectos de expansión, de crecimiento y de inversiones y se pusieron a pensar qué es lo que tenían que hacer para sobrevivir ante esta incertidumbre. Se enfocaron en sus gastos más importantes, que es desde luego la nómina, los arrendamientos, los contratos más importantes y vieron qué tenían que hacer desde el punto de vista de flujo de capital para sobrevivir. Al mismo tiempo, la gran mayoría de las compañías buscaron cumplir con toda la normativa que el gobierno estuvo emitiendo en forma constante para las actividades esenciales, si podían o no podían Por operar, supuesto. cuánto tienen que pagar de sueldo, etcétera, ¿no? Todo el principio del 2020, los primeros 3 cuartos del 2020, tuvieron a las compañías pensando en eso. La situación del COVID poco a poco se ha venido asumiendo por parte de los corporativos y las compañías y ya es momento, desde finales del 2020 y desde luego este año, ya es momento para empezar a ver oportunidades de expansión y crecimiento. Es el momento para que las compañías empiecen a ver cuáles son los sectores que han resultado ganadores en el COVID. Hay gastos que pueden suspenderse, pero hay otros gastos que no. Y estos gastos son los que finalmente están impulsando ciertos sectores que son una gran oportunidad para algunas empresas. Por ejemplo, salud, tecnología y economía tradicional, ¿no? Sí. Entonces, algo muy importante es ver los sectores. Otro tema importante también es, dentro de la economía tradicional, ver cuáles son los targets que han volcado a la tecnología. Y ahí e-commerce, fintech, educación en línea, son claros ganadores y son sectores que van a seguir creciendo. Porque existen ciertas tendencias que salieron del COVID y de las circunstancias relacionadas con el COVID que ya no van a regresar. Ya nos acostumbramos a tener juntas por tecnología, a hacer pagos en línea y a llevar a cabo comercio electrónico en forma constante. Esas nuevas tendencias del mercado ya no son pasajeras y crean una oportunidad muy importante desde el punto de vista transaccional. Por supuesto, Jorge. Este nuevo Otra, entorno que nos comentas que se ha construido a partir de la pandemia, ¿qué riesgos, qué oportunidades podría presentar, sobre todo para las empresas que han resentido, sobre todo los impactos del COVID? Hablo como el sector hotelero, como algunas empresas de servicios que pues sí no se han podido adaptar del todo a este nuevo entorno. sí, la pandemia ha resultado en claros ganadores y también ha resultado en sectores muy golpeados. El sector del turismo, desde luego, es uno de ellos. Uno de los alicientes que está viendo el turismo es el turismo nacional. Desplazos carreteros, turismo más que desplazos aéreos, turismo de naturaleza al aire libre puede ser una oportunidad, pero el turismo en general ha sido desgraciadamente uno de los sectores más golpeados y es de los que sí ameritarían cierto apoyo para poderse mantener a flote, que sí han sido muy golpeados. Hay otros sectores que al contrario, y esos sectores pueden ser accesorios a la economía tradicional. Repito, la tecnología Sí. es desde luego uno de ellos, ¿no? Exactamente, vamos a Eh, ver en ese sentido, Jorge, pues más alianzas entre negocios tradicionales como puede ser la banca con empresas de tecnología o rubros comerciales que también se estarían apoyando en estas nuevas herramientas. Totalmente.
Esas sinergias que menciona Rogelio, un ejemplo clarísimo es tecnología y servicios financieros, en donde la bancanización a través de la tecnología en México ha sido un reto y ahora puede ser una oportunidad. La gente le ha perdido el miedo al comercio electrónico, le ha perdido el miedo a los pagos en línea y eso representa una oportunidad para los servicios financieros que se vayan digitalizando poco a poco, ¿no? Exactamente. En ese sentido, Jorge, el 2021 se ve como un año donde pues estará, digamos que bastante activo el tema de las alianzas y por supuesto algunas fusiones. Sí, sí, desgraciadamente el COVID ha permanecido más de lo que algunos esperamos y desgraciadamente puede permanecer. Entonces se tiene que asumir y se tienen que buscar oportunidades que pueden salir de la nueva normalidad, de la nueva situación en la que nos encontramos. Varias empresas van a enfocar sus energías en su negocio tradicional, lo que se conoce como el core, y eso va a dar oportunidad a otras compañías de invertir o adquirir. Yo sí creo que este año va a ser mucho más activo en temas transaccionales que van a buscar adaptarse a un mercado nuevo, que llegó en forma abrupta, pero que va a permanecer. Y si el tema COVID desaparece, con la vacuna y los cuidados que todos debemos tener, las nuevas formas de operar, las nuevas formas de vivir, en la gran mayoría van a permanecer. Por supuesto. Jorge, por lo que toca a la expansión de las empresas mexicanas fuera de nuestras fronteras, ahí tú qué escenario vislumbras para este año. Este año es un año interesante porque los factores geopolíticos van a seguir siendo importantes. Las tensiones geopolíticas globales entre Estados Unidos y China no se ve que se van a resolver en forma inmediata y eso puede representar una oportunidad para México, porque México como un destino de inversión, tanto de estadounidenses como de empresas chinas, es una realidad y por eso el gobierno mexicano tiene que ser muy sagaz y muy astuto en mandar señales de confianza que inviten a los inversionistas a venir a México y que México resulte el gran ganador de esta situación geopolítica que ya estaba desde Claro. antes del COVID y desde el 2019 y que no se ve que vaya a desaparecer rápido. Exactamente, digamos que México tendría que aprovechar sus condiciones comerciales a partir del TEMEC para pues atraer empresas asiáticas que todo indica seguirán sujetas a una enorme presión por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Totalmente. El nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un tratado de nueva generación que sí representa oportunidades y sí va a permitir que México se convierta en una plataforma para que Asia venga a América y desde luego, cumpliendo con todos los requisitos, pueda entrar al mercado de América del Norte. Desde Claro, luego, el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad, pero también es un reto de compliance, palabra que está de moda, de cumplimiento, por supuesto. tanto para las empresas mexicanas como para las extranjeras que vendan a México para entrar a América, ¿no? Y por supuesto también para el propio gobierno federal, ¿verdad? En el sentido de cumplir pues todo lo que Totalmente, se ha, totalmente. digamos que negociado en los últimos años y a lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, Jorge León Orantes, experto en fusiones y adquisiciones de Santa Marina y Esteta. Que tengas un magnífico 2021. A tus órdenes, Rogelio, igualmente, ¿eh? Felicidades.